Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Se han generado rumores en torno al ministro de Asuntos Económicos, Energía y Medio Ambiente, Mike de Mesa, de que supuestamente se retiraría de su cargo como ministro, a lo que él mismo refirió como mentira, alegando que es otra fantasía de la oposición. Lo que sí bien es cierto, y según lo que indica la comunidad, es que el ministro de Mesa no ha tenido mucha presencia tanto en los eventos de gobierno como en las acciones en sus carteras. Recientemente se han generado especulaciones en torno al supuesto retiro que tomaría el ministro de Asuntos Económicos, de Energía y Medio Ambiente, Mike de Mesa, quien no se ha visto con mucha frecuencia en eventos de gobierno. Esta semana se llevó a cabo una reunión a puerta cerrada en las oficinas de gobierno en altas horas de la noche, en donde estuvo presente el mandatario de Mesa, por lo que se escucharon rumores que en esta reunión era para tratar la continuidad del ministro de Energía. Pues frente a esto, él mismo indicó que nada de lo que se ha especulado es cierto, sino que se trató de una reunión para tratar el tema de la refinería de la isla. Si bien es cierto que el ministro Mike de Mesa salió a desmentir los rumores, la comunidad, en especial la del área de San Nicolás, no está muy contenta con la forma de gobernar que ha llevado de Mesa, ya que, según lo que ellos indican, él ya no está haciendo nada ni por Aruba ni por el área de San Nicolás. 19 pescadores ecuatorianos que naufragaron el pasado 1 de mayo en aguas peruanas llegaron al puerto del Manta después de permanecer 5 días a la deriva. Carlos Luis Carrillo relata esta historia que terminó con un final feliz. Los familiares de los 19 pescadores que naufragaron el pasado 1 de mayo en las costas peruanas no pueden creer que sus seres queridos estén vivos. María Las, madre de Roland Mero, pensó que nunca más iba a volver a ver a su hijo cuando se enteró que la embarcación se fue a pique en alta mar. Para ella es un milagro que su hijo esté con vida. Le agradezco a Dios que Él es el único que salvó a mi hijo. Y estoy agradecida eternamente con Dios por habérmelo salvado. Emocionada por el reencuentro, doña Rosa Rivas abrazó a su esposo. Ella nos cuenta que no es la primera vez que este barco tiene problemas. Una ola también lo intentó virar, pero tiraron el barco, la canoa y lo jalaron con el pangón. Los pescadores zarparon el pasado 29 de abril, pero fue el 1 de mayo cuando el mal tiempo hizo de las suyas mientras pescaban. Vicente Macías, ocupante de la embarcación siniestrada, asegura que los momentos que vivió fueron de terror. No nos dio chance a nada. Cuando ya queríamos el barco ya era muy tarde. Los miembros de la tripulación se percataron que sus vidas estaban en riesgo y lograron lanzarse al mar a tiempo. Así lo informó el capitán del puerto de Manta, Rafael Mata. Al momento vamos a empezar con la toma de versiones y posterior a eso se determinará qué acciones son las que se deben realizar. Luego de permanecer en alta mar por más de 5 días, lograron embarcarse en una lancha hasta que fueron rescatados por otra embarcación. Al momento, la salud de los pescadores es estable. Hace días que un ciudadano español vive en una carpa dentro de un pleno Providencia en Chile, no por gusto. Él busca que su embajada lo ayude a regresar a su país. Él viajó a dedo desde México hasta Chile buscando soluciones. Desde hace 24 días esta es la casa del español Santiago Piqueras y llegó a este sitio no por casualidad, lo hizo a dedo desde México. Demoró 1 mes y medio en llegar hasta aquí, el Parque de Providencia que está justo enfrente de la embajada de su España natal. De Nicaragua, de Panamá, de Colombia. Con pasaporte en mano, Santiago acredita que recorrió 9 países para llegar a Chile. Partió desde México, donde llegó, según él, por un trabajo que le prometieron. Tuve la mala suerte que la chica que me iba a colaborar con el trabajo se me echó para atrás y me dijo que no me iba a contratar. Santiago asegura que ahí partió su calvario y mala suerte. No le dieron trabajo y a los pocos días dice que le robaron 4.000 euros. Se quedó sin nada, intentó buscar ayuda en el consulado de España en México, pero no la encontró. Ahí decidió partir a Chile, el país que los mexicanos le recomendaron para pedir auxilio. Llegó a Arica, el mismo día del terremoto en el norte. Y claro, yo preguntaba, les decía a la gente, ¿pero a dónde vais? Y me decía, no, tú no preguntes y síguenos al cerro, síguenos. Y yo pues detrás de ellos les estuve siguiendo hasta llegar al cerro. Bueno.
sintió un terremoto por primera vez en su vida. Después de unos días partió a Santiago, hasta el que es su nuevo hogar. Bastante mal, la verdad es que han sido 24 días los que llevo aquí de desesperanza total, de decir, bueno, ¿y qué hago? Es que ya me daban ganas de irme a la torre aquella y tirarme de la torre porque ya no sabía, ya es que... Santiago quiere volver a España o bien que le den un trabajo en Chile. Está, por ahora, en calidad de turista. El consulado español dice que está revisando su caso y por ahora declinó entregar una opinión en cámara. Mientras, el hogar de Santiago sigue siendo esta carpa ubicada en medio de un parque. Entre lágrimas y abrazos, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, cumplió su último día de trabajo en Casa Presidencial. Desde hoy, el nuevo presidente electo de ese país estará al mando desde la Casa Presidencial. La nostalgia fue la compañera de Laura Chinchilla en sus últimas horas como presidenta de la República. Antes de recibir al príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, la mandataria se reunió con su gabinete en la sala de Consejo de Gobierno en Casa Presidencial. Reconoce que ahí hubo lágrimas y nostalgia. Que hubo palabras muy emotivas, bastantes lágrimas, de algunos también hombres, no solo mujeres, y pues básicamente fue una sesión de despedida. Una sesión de despedida, todos permaneceremos pues por siempre en nuestros propios recuerdos, en nuestros agradecimientos mutuos por las cosas que se consiguieron. Explicó que después de ayer, cuando fue visitada en Casa Presidencial por Luis Guillermo Solís, sintió un desahogo. Algo diferente ocurrió ayer cuando recibí a don Luis Guillermo aquí en la Casa Presidencial, y es que por primera vez efectivamente sentí que ya la responsabilidad se traspasaba. Entonces hoy amanecí con una sensación que hace tiempo no sentía, que desde hace 4 años no sentía, con una sensación como de desahogo, desde el punto de vista de que ya todo lo que pasa en el país, las 24 horas del día, sea o no asunto de gobierno, le alcanza a uno. Adelantó que aún valora qué le dejará como presente a Luis Guillermo Solís. Estaré terminando de sacudir algunas de los estantes de mi oficina para que las encuentren bien relucientes. Estoy pensando qué le dejo para que se encuentre él en su escritorio cuando abra la gaveta el día de mañana. Estoy todavía pensando qué puede ser. Después de las 2 de la tarde se reunió con parte de los empleados en Zapote y pasada las 5 de la tarde dejó la que fue su casa por 4 años. El equipo de Coavisa se va acercando a su meta al Mundial sobre Ruedas. Después de recorrer 1.320 kilómetros, se cumplió el 4.º día de esta aventura. Cintia Puga nos narra las experiencias vividas. Expedición periodística al Mundial sobre Ruedas. En el día 4 de Al Mundial sobre Ruedas, recorrimos Chiclayo, Cajamarca, Pacasmayo, hasta llegar a Trujillo, 203 kilómetros. En este nuevo trayecto, Chiclayo nos mostró su cultura. En el departamento de Lambayeque se asienta uno de los 10 museos más importantes del mundo. Las tumbas reales del señor de Zipán constituyen un hallazgo sin precedentes. La primera tumba intacta de un gobernante del antiguo Perú de hace 1700 años. En el museo se muestra cómo fue encontrado este emperador. Su cámara funeraria está junto a 8 esqueletos que corresponden a sus acompañantes. Se pueden apreciar más de 2000 piezas de oro hechas por la cultura mochica. Chisoer, Museo Tumbas Reales de Zipán, Coavisa más. Así, dejamos atrás Chiclayo, conocida como la tierra de la amistad. Y la gente morir paz, eso es Chiclayo. Continuamos el viaje y en Pacasmayo, al filo de la carretera, conocimos la cementera. El atardecer nos revela que el día está por terminar. Y nosotros estamos llegando a Trujillo. Tras 5 horas de viaje hemos llegado ya a la ciudad de Trujillo, conocida como la capital de la primavera y de la marinera. Un baile muy tradicional que lo practican acá hombres y mujeres. El ritmo lo llevan en la sangre.
Mientras recorremos su ciudad, también constatamos la presencia de fachadas coloniales, amplios balcones y zaguanes. Es Trujillo, donde incluso aprovechamos para comprar recuerdos. Desde Trujillo, Perú, ya estamos en los 1.320 kilómetros recorridos y más cerca de cumplir nuestro reto, el Estadio Nacional de Brasilia. Esto es Al Mundial sobre Ruedas. Síganos por Televistazo y a través de www.ecuavisa.com. Expedición periodística al Mundial sobre Ruedas. Este fin de semana en muchas partes del mundo se celebra el Día de las Madres, una fecha en que se le da reconocimiento a esos hermosos seres humanos que lo han dado todo por nosotros. En Pulso Latino quisimos darle un reconocimiento a las madres por su gran labor. El día más hermoso es hoy el de mi madre y vengo a saludarla con ansias y emoción. Aunque el Día de las Madres debería ser los 365 días del año, en países se celebra este fin de semana, una fecha en que le demostramos a esos seres la importancia y el aprecio que tenemos por la gran labor que ellas han desempeñado en nuestras vidas. El Día de las Madres es una fecha en que no solo los detalles materiales cuentan, sino que también las vivencias y experiencias hacen que este día sea inolvidable para ellas. Aunque se podría decir que también es una fecha donde algún detallito especial como flores, chocolates, un perfume o una simple cartica de amor harían seguramente que su día sea aún más agradable. De niño le prometí riquezas. ¿Y quién dijo que para bailar hay edad? Cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con este video en donde dos pequeños ponen a prueba sus destrezas en el baile y con una sonada y una perfecta coreografía demuestran que el sabor lo llevan en su sangre. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.